Buenos días, es un gran gusto tener con nosotros al doctor Julio Labraña nuevamente en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. El doctor Labraña es sociólogo por la Universidad de Concepción, tiene magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile y tiene doctorado por la Universidad de Wittenherdecke de Alemania. Trabaja actualmente en el programa de doctorado de la Universidad de Tarapacá y colabora con la Universidad Diego Portales y la Universidad de Chile. Hoy, la exposición que nos presenta el doctor Labraña forma parte de 3 conferencias que han tenido como título Racionalidad, Reflexividad y Teoría de Sistemas en el contexto de las organizaciones universitarias. La primera y segunda conferencia están grabadas en YouTube y corresponden al 30 de septiembre y el 14 de octubre. Por supuesto, se encuentran en la página del seminario. La conferencia de hoy se centrará en las organizaciones universitarias y su conexión con la racionalidad y la reflexividad. Estamos convencidos de que estas conferencias nos proporcionarán una visión profunda y valiosa de la intersección de estos conceptos fundamentales en el ámbito de las organizaciones y la teoría de sistemas de Luhmann. Con gran entusiasmo, le cedemos la palabra a nuestro estimado invitado para dar inicio a esta última conferencia. Julio. Muchísimas gracias, Carlos. Si pudiese compartir para comenzar. Por supuesto. Aprovecho, por cierto, de agradecer al seminario por la oportunidad que nos da de poder tener una trilogía de conferencias sobre un tema en particular, en que, bueno, para ir comenzando ya, ha sido desde lo más general, hasta lo más concreto, es decir, comenzamos revisando el concepto de racionalidad en Luhmann a partir de la lectura de La Sociedad de la Sociedad. Luego examinamos cómo ese concepto se aplicaba en el campo de las organizaciones, esbozamos algunas ideas en relación con una teoría de la reflexividad de las organizaciones, y hoy en día, dando aquello por sentado, vamos a examinar cómo comprender la reflexividad organizacional en el contexto particular de las universidades. En este sentido, voy a comenzar señalando la organización de la exposición y luego retomar algunos puntos críticos de las primeras presentaciones para luego entrar derechamente en el ámbito de las instituciones de educación superior. Entonces, como les adelantaba antes, primero vamos a comenzar a revisar qué es lo que se entiende por reflexividad organizacional. La idea de reentry y experimentación es lo que vamos a discutir acá. Quien quiera escucharlo más en detalle, por cierto, las otras 2 conferencias ya están en YouTube. A continuación, vamos a examinar cómo se comprenden las universidades como sistemas sociales, la centralidad de comprenderlas como espacios de decisiones de docencia e investigación, y luego, cuáles son los desafíos que deben enfrentar actualmente en el escenario general. Una vez caracterizado vamos a empezar a pensar cómo comprender la reflexividad organizacional en las universidades en particular, y vamos a enfatizar especialmente 3 conceptos: anticipación, participación e innovación o reflexión. En este sentido, solamente para retomar lo que habíamos dicho anteriormente, ¿qué entendemos acá por reflexividad? La definición más sucinta que podemos pensar es entenderlo como una reentry de lo distinguido dentro del sistema que distingue. Es decir, esa es la formulación más abstracta. Otra forma en que se puede comprender esta cuestión es la idea de poner en cuestión las ideas que un sistema en particular tiene sobre su entorno en particular. ¿Qué es lo que implica este movimiento? Implica el reconocimiento de la contingencia de toda operación con que el sistema intenta describir, o describe más bien, su entorno. Dicha reentry, examinamos anteriormente, opera en distintos planos de formación sistémica, pero incluyendo las organizaciones. Y en las organizaciones, exploramos en la conferencia inmediatamente anterior a esta, se da a través de la discusión, o más bien de la distinción autorreferencia y heterorreferencia. De la misma manera, donde una organización pone en cuestión sus ideas acerca de su entorno, pone en cuestión si acaso, o más bien reconoce que su propia construcción del entorno, su heterorreferencia,
es solamente una construcción sistémica de la distinción entre autorreferencia y heterorreferencia. Y esto, formulado abstractamente, pero ahora bajado un poco más concretamente, significa poner en cuestión dentro de la organización distintas cosas. Por cierto, la forma en que se construye el entorno relevante, pero también la forma en los esquemas de atribución que las organizaciones emplean, o los desafíos que se perciben allá afuera, o incluso la forma de organización en que opera una organización en particular, o más bien la estructura de una organización en particular. En este sentido, de lo que se trata precisamente es de reconocer la contingencia de las construcciones internas dentro de la organización. Y luego, a partir de dicho reconocimiento, examinar nuevas distinciones, examinar nuevas perspectivas y ponerlas a prueba dentro de la realidad. Esto que estoy planteando se reduce en particular a 3 movimientos, es decir, primero, involucra una apertura cognitiva a la complejidad del mundo, es decir, reconocer que el principio basal de la teoría de sistemas sociales es de que el entorno siempre es más complejo que el sistema, que existe una gradiente de complejidad. A continuación, desde el lado del sistema, reconocer la contingencia del propio distinguir en la organización. No confundir la descripción con lo descrito, sino que reconocer la contingencia del propio acto de distinguir. Y acá, ojo, esto no es algo tan sencillo como parece, porque frecuentemente las organizaciones explican su operar en respuesta a desafíos externos. Y entonces se atribuye externamente o se describe de que algo ocurre allá afuera objetivamente y eso tiene un impacto causal dentro de la organización. Y si bien esto puede ser correcto dentro de la organización, por cierto, uno tiene que ser capaz desde esta perspectiva de reconocer la construcción que la organización hace de aquellas irritaciones en particular. Cómo atribuye, cómo explica, cómo asume, etc. Y luego, no solamente por fines analíticos, intentar comprender aquello o poner en cuestión aquello. Esto no se trata solamente de observación de segundo orden para comprender los fundamentos de algo. No es una operación solamente científica, sino que intenta orientar a la organización hacia el aprendizaje por la vía de la experimentación. A partir del reconocimiento de los usos de la propia distinción, experimentar con otras distinciones. ¿Cuál es la metáfora acá? Cito a Luhmann, le puede ser útil caminar, en este caso a la organización, tanteando cuidadosamente, sin tener la ilusión, de que se puede llegar al lugar correcto, al telos natural del movimiento, sin tener la ilusión de que hay un estado natural de las cosas en función del cual la organización tiene que responder de una manera en particular, sino que dejando espacio para el reconocimiento de la contingencia en función del cual la organización responde a aquel estado externo. Por cierto, solamente para señalar, esto no se trata de que la organización cree totalmente su propia realidad. Siempre los sistemas son sistemas en un entorno, y en el caso de las organizaciones, son organizaciones en un entorno en particular. Pero sí implica de que el entorno es irritante y no es determinante. Puede irritar fuertemente en una determinada dirección, pero en última instancia la organización enfrenta o selecciona cómo responder ante determinadas irritaciones. No hay una determinación del entorno frente al sistema, sino que hay un espacio de autonomía, si se quiere, desde las organizaciones en particular. Y esa autonomía o esa caracterización de la autonomía se comprende desde la teoría de sistemas sociales también, es decir, en la idea de que las organizaciones, o más bien las universidades, son también sistemas sociales. Y son unos tipos de sistemas sociales particulares, es decir, si bien usualmente discutimos sobre las universidades en particular como instituciones, es decir, como representaciones de una idea, de una esencia, para todos los fines prácticos, las universidades operan como organizaciones. Al igual que hospitales, al igual que empresas, al igual que organizaciones de la sociedad civil, etc., las universidades son organizaciones. Sin embargo, tienen características particulares. Como apunta Lenartovitz, la idea central es que
las universidades operan en la interfaz o en el acoplamiento estructural entre el sistema funcional de la ciencia y el sistema funcional de la educación. Y fíjense que eso introduce complicaciones particulares para las universidades. Por ejemplo, uno piensa en otras organizaciones como hospitales y tiene de inmediato claridad en el sistema de referencia. Puede pensar, por ejemplo, en hospitales, empresas, partidos políticos, etc. Y de inmediato pensamos en el sistema de referencia, el sistema de la salud, el sistema de la economía o el sistema de la política. Esto no implica, por cierto, de que aquello sea lo único importante. Crecientemente vemos que las organizaciones, y este es un argumento me parece que de Anderson, tienen que considerar distintos campos en particular. Entonces vemos que los partidos políticos tienen que prestar especial atención a los medios de comunicación, tienen que tener dinero para funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en última instancia, el sistema de referencia principal está relativamente claro en esos contextos. En el caso de las universidades no es así. Las universidades, por definición, y esto es cómo se constituyen las universidades y cómo se discute sobre las universidades, deben tener dos sistemas parciales al menos como referencia. Y eso implica, por cierto, la distinción entre las universidades en particular y otro tipo de organizaciones educativas, por ejemplo, o organizaciones no educativas. Por ejemplo, una institución terciaria, una institución de educación superior que no realiza investigación, no es realmente comprendida bajo la fórmula de universidad. Uno espera que en la universidad se haga cierta forma de investigación. No estoy diciendo solamente esto como publicaciones, sino que se espera que haya investigación. Y de la misma manera, si uno piensa en un centro de investigación, pero donde no se hace docencia, uno estaría difícilmente convocado a denominar aquello como una universidad. Tenemos otros conceptos, lo llamamos como centro de investigación y si es que no hace investigación como una institución formativa de nivel superior. Y sin embargo, lo característico de las universidades, y es lo que se ha descrito de la semántica también de las universidades, es que justamente deben combinar docencia e investigación, donde la investigación informa a la docencia y la docencia opera como un restrictor de la organización, de la investigación. Por cierto, hoy día sabemos, a diferencia de lo que se planteaba antes, por ejemplo, de los argumentos de Humboldt, donde no hay realmente una sincronicidad o una coordinación natural entre investigación y docencia, o entre ciencia y educación. El argumento de la diferenciación funcional entra plenamente acá. Aquello que es relevante científicamente no es tan fácilmente traducible a algo que puede ser transmitido en la formación. Y de la misma manera, lo que es relevante en términos formativos, en términos de formación profesional, no se alinea directamente con aquello que se produce en la investigación. Esto lo podemos ver en términos mucho más concretos en las organizaciones universitarias, donde quien hace, o los docentes, por ejemplo, que hacen mucha investigación, no siempre son aquellos que hacen mejor docencia, y viceversa. Por lo tanto, hoy en día tenemos este reconocimiento de que estos dos fines, si se quiere, de las universidades, estos dos objetivos de las universidades, se acoplan en ciertos momentos, por cierto que sí, pero que no es natural aquella interrelación. No es natural que sea a mejor docencia, mejor investigación. Es más bien problemático en ese sentido. Es una cuestión que tiene que resolverse dentro de cada organización a través del examen, como apunta la literatura, de cuál es la cultura institucional, cuáles son los incentivos, mecanismos de jerarquización, etc. Es decir, a través de decisiones. Y sin embargo, esta base común de docencia e investigación involucra dentro de las organizaciones una tercera perspectiva, es decir, el gobierno de las instituciones. Las decisiones sobre las decisiones de docencia e investigación, las decisiones sobre las decisiones de investigación y las decisiones sobre las decisiones de cómo se articula docencia e investigación. En este sentido, entonces, tenemos que las universidades son sistemas organizacionales, para resumir, que operan en dos ámbitos con reglas distintas.
se quiere y que como organizaciones el gobierno tiene que considerar aquella sincronía, aquellos distintos campos, aquellas distintas lógicas y operar en ese sentido. Entonces tenemos este tipo de sistemas particularmente complejos y vemos que un escenario o el entorno externo también promueve su complejidad en particular. Es decir, las universidades siempre han sido organizaciones complejas, en tanto tienen que combinar docencia con investigación. Pero hoy en día, además, deben enfrentar, o más bien, perdón, desde los últimos 50 años, deben enfrentar mayores desafíos todavía. Voy a mencionar solamente algunos en el primer punto. Masificación y universalización de la matrícula, desde el lado de la docencia. Esto significa, o más bien esto refiere a que a partir de los años 50 a nivel mundial, la matrícula de educación superior se ha expandido considerablemente. Es decir, donde antes ingresaba menos del 10% de la cohorte en edad relevante, hoy en día estamos rondando 60, 75% y en varios países, incluso de América Latina, más todavía. ¿Cuáles son las consecuencias de esta universalización de la matrícula? De que las universidades hoy día deben lidiar con un cuerpo estudiantil mucho más diverso, diverso en distintos planos, diverso en términos sexogenéricos, diverso en términos de motivaciones, diverso en términos de capital cultural, etc. Donde antes las universidades podían presuponer un tipo de estudiante ideal, con ciertas características particulares, hoy día deben lidiar con la complejidad, deben lidiar con distintos tipos de estudiantes, con distintas necesidades. Luego, otro cambio importante, privatización del financiamiento, o más bien establecimiento de un régimen de financiamiento altamente competitivo. Históricamente, en la mayor parte de los países, las universidades fueron financiadas directamente por el Estado con transferencias sin condiciones. Brunner lo llama esto de autonomía privilegiada, es decir, las instituciones de educación superior recibían directamente financiamiento del Estado y no se hacía un seguimiento de aquellos recursos, se confiaba en las universidades. Hoy en día, en cambio, existen distintos modelos, por cierto, pero lo que es común es que existe una mayor importancia del financiamiento privado, y esto por dos vías. Primero, por la vía de los aranceles, de que los estudiantes escojan ciertas universidades, y por otra, por la vía de la transferencia o la venta de investigación o venta de servicios docentes. ¿Qué significa esto para las universidades? Que las universidades se han tenido que convertir progresivamente en organizaciones emprendedoras, es decir, organizaciones que se posicionan competitivamente ya no solamente en un mercado de estudiantes, sino que también en un mercado de recursos económicos, de empresas, de relaciones con el Estado, etc. Un tercer cambio importante en esta línea es la emergencia, a partir de los años 90, de sistemas externos de aseguramiento de la calidad. Históricamente, la calidad de las universidades fue algo que se establecía dentro de las propias universidades. Las universidades evaluaban cómo lo hacían seguimiento de sus iniciativas, etc. Luego, en algunos contextos, aparecieron otras formas de evaluación o de aseguramiento de la calidad. Pensemos, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, normalmente era la universidad más antigua la que aseguraba que el resto de las universidades tuviera ciertos estándares mínimos, como, por ejemplo, a través de la evaluación de sus egresados. Entonces, los egresados de las universidades debían rendir sus exámenes, no solamente en su propia universidad, sino también ante profesores de la universidad más antigua. Este régimen donde la calidad era evaluada o por las propias instituciones o por una institución de mayor antigüedad, ya no está en curso. Hoy en día tenemos en los distintos países distintos órganos externos con mayor o menor autonomía que son los encargados de evaluar la calidad del sector. Normalmente se los denomina órganos acreditadores, órganos certificadores, etc. Y la manera en la cual se constituyen es con mayor o con menor centralización, con mayor o menor obligatoriedad, pero en su conjunto son órganos que evalúan el actuar de las universidades y en virtud del rendimiento o de la performance de las universidades, le asignan una calificación, una evaluación.
y la institución, en función de esa calificación, puede acceder o no a ciertos recursos del Estado. Esto para las universidades implica una mayor atención a sus procesos, su forma de gobierno, a los indicadores relevantes en su conjunto por parte de estos sistemas externos de aseguramiento de la calidad. En cuarto lugar, tenemos la emergencia de nuevas tecnologías que impone importantes transformaciones sobre las universidades. Pensemos solamente en los desarrollos en modelos de aprendizaje lingüístico, de inteligencia artificial, y lo que implica aquello para las universidades. También tenemos, no tanto en Latinoamérica, pero sí en términos de globalización y mayor competencia entre las universidades a nivel global, y en particular a través de la atracción de estudiantes extranjeros. Entonces tenemos un conjunto de transformaciones que han involucrado que las universidades hayan experimentado cambios sumamente importantes dentro de las últimas 2 o 3 décadas. Han tenido que lidiar con nuevos estudiantes, han tenido que transformarse en organizaciones que compiten por recursos externos, deben lidiar con evaluaciones externas que garantizan el acceso o no a ciertos recursos del Estado, deben competir ahora de una manera más intensa con organizaciones nacionales y también internacionales, y deben progresivamente adaptarse a las nuevas tecnologías, de modo de no perder relevancia. Todas estas transformaciones uno las puede pensar en virtud de un desarrollo común, que parece que es la manera en la cual se está interpretando dentro de las universidades. Una progresiva racionalización asociada a la instalación de mecanismos de medición dentro de las universidades. Y esto lo vemos a nivel latinoamericano y en la dimensión que ustedes estiman relevante. Lo vemos a nivel de la docencia, de la internacionalización, del aseguramiento de la calidad, del financiamiento, etc. Lo que vemos acá es que las universidades han adoptado progresivamente el régimen de la nueva gestión pública dentro de su gobierno. El régimen de la nueva gestión pública involucra distintas cuestiones, pero muy resumidamente involucra como lo principal eficacia, eficiencia y aumento de la competitividad. ¿Cómo hemos visto este desarrollo dentro de las universidades? Primero, crecimiento de la administración universitaria por la vía de la especialización. Donde antes, por ejemplo, pensemos en la Universidad de hace 100, 150 años, donde antes bastaba una rectoría y una secretaría, hoy en día vemos rectorías, vicerrectorías, direcciones, jefaturas, subdirecciones, etcétera, etcétera, etcétera. El ámbito de la gestión de las universidades se ha expandido significativamente por la vía de la especialización. En segundo lugar, tenemos de que los estamentos profesionales y directivos, como consecuencia de lo anterior, han aumentado también de manera significativa. Antes había una relación muy distinta entre el número de académicos versus número de personal de gestión, para decirlo en general. Hoy en día tiende a igualarse, precisamente porque son más necesarios. Es necesario, por ejemplo, para hacer mayor seguimiento de los estudiantes, para responder a la masificación y universalización de la matrícula. Es necesario porque es más importante para hacer referencia, o más bien para responder y captar nuevos recursos. Por lo tanto, se expanden las vicerrectorías financieras. De la misma manera, en lo relacionado con el sistema externo de aseguramiento de la calidad, es adecuado responder a los distintos órganos evaluadores, por lo tanto se expanden en aquella dimensión también. Justamente esa expansión ha ido de la mano de una creciente profesionalización. Y luego, y este es un punto que creo que es especialmente significativo, que es el uso extensivo de indicadores. Nueva gestión pública ha ido asociada en el gobierno de las universidades a un uso extensivo de indicadores para hacer seguimiento de las distintas actividades de las universidades. Piensen ustedes, por ejemplo, qué indicadores existían en las universidades latinoamericanas de la Reforma de Córdoba, posteriores a la Reforma de Córdoba, digamos en los 1930, 1940. El uso de indicadores era muy inicial y no habían sistemas de seguimiento como los que existen hoy día. Era muy reducido. ¿Qué encontramos hoy día? En cambio, en las universidades encontramos planificaciones estratégicas, encontramos uso extensivo de indicadores, uso extensivo de sistemas de seguimiento,
asociación de incentivos al cumplimiento de aquellos indicadores, etc. Eso, o más bien esto en particular, ha conducido a una literatura crítica especialmente importante, es decir, a un rechazo al uso de indicadores, al crecimiento de la dirección universitaria, al crecimiento del ámbito de la gestión, etc. Y lo que quisiera plantear acá es que esto es correcto, es decir, la nueva gestión pública o el régimen de la nueva gestión pública, uno puede entenderlo como una forma particular de reflexividad centrada en el incremento de eficacia, eficiencia y competitividad. Entendimos anteriormente reflexividad como la formulación o como la idea de poner en cuestión lo que una organización hace, de manera de experimentar con formas distintas. Y en eso yo creo que uno tiene que reconocer que el paradigma de la nueva gestión pública ha permitido que las universidades pongan en cuestión gran parte de sus operaciones y tomen decisiones alternativas. El tema de esta forma particular de reflexividad que es la nueva gestión pública es que se centra en tres principios que no se ponen efectivamente en cuestión. Se centra en la eficacia y eficiencia y en el aumento de la competitividad. Con esto no se toma en consideración que, como toda forma de reflexividad, esta, perteneciente a la nueva gestión pública, tiende a la reproducción de sus principios internos y como resultado a la reproducción de sus puntos ciegos. Es decir, no reconoce o no se reconoce al día de hoy dentro de las organizaciones que la nueva gestión pública también involucra una serie de puntos ciegos y que en particular el uso de indicadores dentro de las universidades también involucra una serie de puntos ciegos importantes. Ha habido mucha literatura crítica en ese sentido y creo que el argumento central es importante, es decir, no debemos confundir el uso de indicadores con lo que realmente hacen las universidades. Precisamente el uso de indicadores es un instrumento para que las universidades puedan visibilizar ciertas de sus acciones. Pero el problema con los indicadores es que cuando no se ponen en cuestión o cuando, para decir el lenguaje que estamos avanzando acá, cuando no se reflexiona sobre ellos, se transforman explícitamente en el objetivo que se tiene que conseguir. Se transforma en el acto de cumplir con el indicador, sin importar el trasfondo y si esto reproduce o no ciertos valores o cierta misión de las universidades en cuestión. Esto en particular ha sido tematizado en la literatura a partir de, por ejemplo, hablar de la universidad neoliberal, o de la universidad colonizada, o la universidad de los indicadores, o incluso la universidad en ruinas. Ese es el argumento de Readings, más bien que hizo Readings en 1996. Él contrastaba la idea de la universidad alemana tradicional de Bildung o la universidad inglesa de formar gentlemen, y decía que hoy en día está la universidad colonizada por indicadores que no reflejan el propósito cultural que deberían tener nuestras instituciones. Y en este sentido, lo que quisiera plantear acá es que la idea de reflexividad organizacional, por cierto, se ve avanzado o se vio avanzada por la nueva gestión pública. Pero reflexividad no es un momento de un estado, no es algo que uno pueda conseguir solamente haciendo ejercicio una vez, sino que es, antes que nada, un esquema de observación orientado hacia el mejoramiento continuo de la institución o hacia la autoevaluación continua de la institución. Entonces, un ejercicio de reflexividad organizacional dentro de las universidades debería preguntarse, por ejemplo, aquello que está planteado ahí. ¿Cuáles son los puntos ciegos del régimen de gobierno centrado en la nueva gestión pública? Y la respuesta desde la literatura está avanzada, es decir, el valor público de las universidades no se le presta tanta atención. Ese es el argumento de toda la literatura que habla de gestión del valor público, que se perfila como una alternativa al paradigma de la nueva gestión pública, enfatizando otros aspectos como la participación, el rol social de las universidades, su contribución a los territorios, todo aquello que, por ser intangible y por presentar dificultades en la medición, no es considerado de manera tan relevante por el paradigma de la nueva gestión pública, es relevado por aquel otro enfoque. Y precisamente
esos enfoques nos sirven hoy en día como una plataforma para reflexionar y ver cuáles son los puntos ciegos de este paradigma en particular. Lo que quiero sí señalar en este ámbito es que ese es un avance, por cierto, y es una herramienta relevante, por cierto, pero uno debería ser capaz de posicionar un concepto de reflexividad organizacional que al mismo tiempo no simplemente reemplace un paradigma por otro, no reemplace, por ejemplo, el paradigma de la nueva gestión pública con el paradigma de la gestión del valor público. No se trata acá de reemplazar un paradigma por el otro, sino que se trata de promover la reflexividad organizacional en las universidades. Y en este sentido yo creo que uno tiene que considerar 3 puntos en particular, que son los que están acá, y me voy a extender un poco más en esto, pero como 3 cuestiones centrales que hemos venido trabajando con Ana y Urquiza en este sentido. Primero, voy a comenzar con el segundo, participación. De lo que se trata en estos 3 puntos es de introducir contingencia para que la institución pueda aprender de su entorno. Y en este sentido, la participación involucra introducir nuevas miradas o nuevas formas de interpretación sobre la labor de las universidades para que ésta pueda aprender o pueda poner en cuestión sus modos tradicionales de hacer las cosas. Lo formulo de manera abstracta, pero lo digo ahora de manera concreta. Por ejemplo, inter y transdisciplina. La inter y transdisciplina, por definición, parte de la premisa de que abordajes disciplinares no son suficientes. Y frente a eso, invita o se enfoca en la participación de representativos de distintas disciplinas y de ámbitos no disciplinares. ¿Qué es lo que permite la inter y transdisciplina en este sentido? Permite precisamente reconocer los puntos ciegos de la manera en la cual se están haciendo ahora las cosas. Permite, para decirlo más concretamente, avanzar en la reflexividad de la organización. Otra forma de participación importante es, por ejemplo, invitar a debatir cómo se está realizando la universidad. Es decir, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los efectos de lo que estamos haciendo, y así. ¿Por qué? Porque de esa manera introducimos nuevas miradas dentro de la organización universitaria que nos permiten poner en cuestión lo que hacemos y evaluar si es que acaso es pertinente o no. Participación, por cierto, también en lógica transdisciplinaria o en lógica más bien de tercera misión. Por ejemplo, conversar sobre la universidad con las partes interesadas externas y evaluar en qué medida la universidad y lo que es la universidad y lo que hace la universidad responde a determinadas necesidades del entorno. Poner en cuestión, más bien de lo que se trata en este conjunto de acciones, es de instaurar espacios de debate para poner en cuestión la manera en la cual se interpreta la acción de la universidad dentro de la universidad. O para decirlo un poco más en general, se trata de promover espacios de debate para incentivar la autoobservación, introducir nuevas formas de heteroobservación dentro de la organización universitaria que nos permitan usar nuevos esquemas de explicación, nuevas formas de interpretación. En la misma línea va la idea de innovación. Innovación es un concepto bastante interesante, es decir, combina apelaciones a lo nuevo, apelaciones a una ventaja, apelaciones a algo que es favorable para alguien, pero acá de lo que quiero plantear es que instaurar la innovación como un valor de las universidades, no solamente la reproducción de lo anterior, y no solamente la idea de lo nuevo porque es nuevo como superior, sino que más bien una experimentación o un análisis continuo que permite establecer en qué medida lo que se hace es adecuado o no, y no argumentar de que lo que se hace es conveniente solamente porque es la manera en la cual históricamente se ha hecho. Se trata en este sentido de abrir espacios de experimentación dentro de la organización, espacios de innovación, de interrogarnos acerca de la factibilidad o más bien la ventaja o desventaja que tienen ciertas prácticas dentro de la institución. Y finalmente está la idea de anticipación, es decir, la planificación estratégica es una materia, o la instauración de planes estratégicos dentro de las universidades es muy importante. Y sin embargo, es necesario considerar que en el ámbito de las universidades
y en las organizaciones en general, existe normalmente un desacoplamiento entre planificación y ejecución, es decir, entre lo que se planifica y entre lo que se ejecuta. Esto sucede de manera particular en las universidades, donde el argumento del neoinstitucionalismo es que existe un acoplamiento laxo, pero también hay una cuestión importante, y este también es un argumento del neoinstitucionalismo, de que las universidades formulan planes estratégicos principalmente por motivaciones de legitimidad y no de eficacia. Es decir, si ustedes revisan los planes estratégicos de las universidades de América Latina en general, porque ese ejercicio se ha hecho, por cierto, ustedes van a encontrar que son bastante similares entre sí. Todos hablarán de compromiso social, de eficacia y eficiencia. Recientemente se habla de capital humano o de triple hélice del conocimiento, y cada vez más se habla de género y sustentabilidad. La pregunta del neoinstitucionalismo en este sentido es qué explica esta sincronía, este desarrollo común en organizaciones con contextos distintos, con historias distintas, etc. Y la respuesta que da es que justamente estas organizaciones no operan en función de un diagnóstico de su situación particular solamente, sino que consideran de manera especial cuestiones como la legitimidad de ciertos conceptos, el prestigio que dan ciertos conceptos. Por lo tanto, progresivamente lo que ha ocurrido es que la planificación estratégica de ciertas instituciones de educación superior se ha configurado como un mecanismo de señalamiento, de adopción de conceptos relevantes, pero sin tanta atención a en qué medida esto conduce o no conduce a la universidad en determinada dirección. Y aquello, por cierto, es el propósito de la planificación estratégica. No solamente indicar la adhesión a ciertos valores, sino que establecer cómo la universidad debe llegar o qué debe realizar para conseguir con ciertos propósitos institucionales. Entonces, este reconocimiento del plan estratégico, por cierto, tiene que ir asociado a cuestiones como una mayor orientación hacia el aprendizaje o, si se quiere, flexibilidad. Los planes estratégicos de las empresas, de donde viene la literatura sobre planes estratégicos, partían de una premisa muy jerárquica, donde lo definido a nivel central se tenía que establecer en todas las universidades, en todas las unidades de la empresa. Si bien aquella forma de planificación estratégica se extendió en la mayoría de las universidades, pero también en organizaciones del ámbito de la salud, lo que encontramos es que las universidades en particular son organizaciones muy particulares en este sentido también. Es decir, aparte de existir un desacoplamiento entre planificación y ejecución, uno se encuentra de que no son organizaciones jerárquicas, sino que son heterárquicas, con múltiples fuentes de autoridad, es decir, autoridad en gestión, por cierto, pero también hay, como les señalaba anteriormente, autoridad a nivel de la docencia, autoridad a nivel de la investigación. Uno no puede pensar en este sentido las facultades o las unidades académicas en general como una extensión de la planificación estratégica, sino que involucra en particular una cierta forma, en el plano de las facultades me refiero, una forma de construcción particular de la realidad con sus propios estándares de evaluación de la calidad. Y en este sentido son instituciones, las universidades me refiero, heterárquicas, donde conviven formas de legitimidad académica con formas de legitimidad institucional, sin que sea posible establecer de una manera y para siempre, de manera impositiva, que esta es la planificación. En esto radica también por qué es tan importante la participación y la legitimación, donde en una empresa la participación, cada vez menos por cierto, es opcional, en las universidades la participación es fundamental, porque allá donde no existe participación académica, por ejemplo, entonces la planificación estratégica se va a quedar largamente como una materia ritualística de señalamiento y de adhesión a valores, pero sin impactos efectivos en las unidades académicas. Entonces lo que tenemos en este sentido es que la invitación que realiza la reflexividad organizacional para las universidades es la que realiza para todas las organizaciones. Crear espacios de interrogación respecto a lo que se hace actualmente y experimentar con nuevas formas.
y poner a prueba aquellas distinciones y ver en qué medida funcionan o no, y no funcionan. En particular, esto tiene que, a mi juicio, por cierto, tiene que establecerse en la interrogación del valor efectivo o de la pertinencia de la planificación estratégica, de modo de establecer formas de planificación estratégica más adecuadas y que sean capaces de reconocer la complejidad de estas organizaciones. Igualmente se da en términos de participación. Continuamente deberíamos preguntarnos quiénes están participando en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué visión estamos naturalizando y qué visión estamos dejando afuera? Y luego incluir, incluir, incluir. Y de esa manera no solamente se gana en democracia, que ya es un valor relevante, sino que especialmente en poner en cuestión las maneras en las cuales se tienden a ver las cosas. Acá hay el argumento de Luhmann, no planteado en relación a universidades, pero los valores comunes, lo que él llama los eigenvalues, tienden a estabilizarse. Y en el caso de instituciones que se enfrentan a un entorno tan turbulento como las universidades, con cambios tanto internos como externos, la concentración en un valor sin mayor reflexividad implica que las instituciones progresivamente van a perder relevancia. Y eso es algo que tiene que ser tematizado en particular dentro de estas instituciones. Y luego es fundamental adoptar una cultura de la innovación, que no sea una innovación entendida simplísticamente como pasión por lo nuevo. Hay cosas antiguas que son mejores que las nuevas, por cierto, pero sí al menos una predisposición a la experimentación, a examinar en qué medida ciertas distinciones son útiles y ciertas distinciones no son útiles, a aprender a fin de cuentas. De lo que se trata en este sentido, o el correlato de la reflexividad organizacional, es el aprendizaje institucional o el aprendizaje a secas, la idea de que una institución a partir de la reflexión pueda aprender. Esto que estoy planteando acá no es sino un argumento que ya ha sido planteado en otros lenguajes y en otras ocasiones. Por ejemplo, Derrida habla de la universidad incondicional, de la universidad sin fundamentos, o que pone en cuestión continuamente sus fundamentos. Y aquello es la idea también de la universidad reflexiva o de la reflexividad organizacional. Otros autores de teoría más críticas van a hablar de la teoría de universidades críticas, etc. Y también sirve, va en la misma línea. Pero el punto fundamental acá es que la universidad, en tanto espacio de reflexividad, que históricamente se han constituido como el espacio de reflexividad, donde se reflexiona, por ejemplo, qué docencia es necesaria para los estudiantes, qué investigación es relevante. La universidad es en este sentido el espacio donde se pone en cuestión la realidad del mundo, la formación y la investigación. Ah, El paso tenemos algo siguiente, vencido. perdón, yo creo lo siguiente, Carlos, es justamente que poner en cuestión o que las universidades sean capaces de aplicar la reflexividad organizacional hacia sí mismas, examinar en qué medida sus propias decisiones contribuyen a naturalizar ciertas cosas y a reducir la contingencia de otras, y crear espacios para introducir la contingencia en determinadas prácticas y a partir de eso hacerse más pertinentes. No significa una puesta en cuestión de todo, no significa la introducción completa de contingencia dentro del sistema. Aquello es imposible cibernéticamente y para las organizaciones es imposible subsistir si es que nos dan por sentadas ciertas cuestiones en superar. Pero se trata, a fin de cuentas, de una introducción selectiva de contingencias dentro de algunos ámbitos en particular, en ciertos momentos específicos, con ciertas personas y así progresivamente. 3 ámbitos son los que sostengo que deberían ser de especial relevancia en esa puesta en cuestión, en esa reflexión. Primero, el ámbito de la planificación. Segundo, el ámbito de la participación. Y tercero, el ámbito de la innovación. La manera en la cual cada organización va a enfrentar esto no puede ser predicha de antemano. Lo máximo que se puede hacer desde la construcción conceptual es establecer ciertos lineamientos a los cuales cada organización, en función de su propia cultura, de su propio interés o de lo que considera relevante poner en cuestión, puede ir progresando. Pero lo que es fundamental es que incluso la breve consideración de ciertas cuestiones como contingentes y como que pueden ser realizadas de manera mejor,
en la línea de la reflexividad organizacional, ya es un paso suficiente para no asegurar la pertinencia de las instituciones, que aquello no se puede, pero sí establecer las condiciones para que éstas puedan aprender por la vía de la experimentación, qué es relevante y cómo hacer más importante o cómo garantizar dentro de su entorno en particular su relevancia como organización. Eso. Muchísimas gracias, por cierto, antes de terminar, a Carlos por la oportunidad de esta trilogía de conferencias que tan amablemente me hizo posible. Ha sido muy gratificante exponer esta idea, recibir preguntas, comentarios, etc. Así que nada más que agradecer de nuevo a Carlos y al espacio del seminario por esta oportunidad. Todo un gusto, Julio, todo un gusto. Bueno, pues esperamos preguntas, comentarios de todos los compañeros, todos los colegas, los estudiantes interesados en estos temas. Mira qué interesante, ya José Pablo Tovar Quiñones tiene un comentario. Un saludo, Julio, desde Madrid, España. Felicitaciones, una exposición muy didáctica, ¿no? Es Muchas decir, gracias. muchísimo. Luis Rodríguez, saludos fraternos desde Chiapas. Ibra Beal dice, recién me incorporo al foro, qué gran tema. Un abrazo, profe Carlos, y un abrazo al ponente. Muchísimas gracias. Mientras tanto, si puedo decir algo, Carlos, es lo de Por supuesto. es que las universidades hoy en día se enfrentan a una crisis de relato en general. Y eso lo vemos en distintas partes, ¿ah? Por ejemplo, antes, digamos, hace 100, 200 años, las universidades eran claramente las instituciones centrales. Es decir, había debates sobre la idea de la universidad, lo que tenían que hacer estas organizaciones, nadie las ponía en cuestión. Eso explica, por ejemplo, por qué el Estado las financiaba directamente. Todos los líderes de gobierno salían de universidades, eran instituciones prestigiosas. También las personas que criticaban a los gobiernos salían de las universidades, etc. Luego, a partir de cuando se empezó a dar la masificación, la fórmula en cual se legitimaron las universidades, por decirlo así, fue formación de capital humano, profesionalización. Y sin embargo, la formación de capital humano tiene el problema que presupone un acoplamiento estricto entre educación y economía. Y crecientemente nos damos cuenta de que más educación no necesariamente conduce a una mejor posición económica. Es condición necesaria, por cierto, pero la promesa de la formación de capital humano parece que no, se está viendo que no es tan así. Nuestro éxito laboral depende de cuestiones, además del título que tenemos, del título universitario o no que tenemos. Y precisamente luego se intentó con la fórmula de la investigación, y las universidades se piensan en términos de investigación y de papers, etc. Pero crecientemente uno se da cuenta de que a nivel de la opinión pública existe el reconocimiento que los papers realmente no ayudan automáticamente a la sociedad. Es decir, que alguien escriba un paper sobre un tema en particular no mejora las condiciones de aquello que está siendo descrito. Hay una diferenciación entre ciencia y sociedad en general, por cierto, pero también economía. Por lo tanto, las fórmulas de legitimidad de las instituciones ya no están siendo tan fáciles como antes. Ya uno no puede, por ejemplo, conseguir recursos diciendo formación de capital humano. No puede de inmediato justificar a la institución de educación superior señalando de que produce demasiados artículos. Entonces, precisamente en este escenario es que la reflexividad organizacional es tan importante. Porque hubo un periodo histórico, digamos, bueno, en Europa en este caso, digamos, entre 1600 y 1700, donde las universidades decayeron significativamente en su importancia. Y yo creo que no es impensable que así como organizaciones se hacen relevantes, en ciertos espacios otras organizaciones también se hagan poco relevantes. Entonces, ¿qué pasaría? Y esa es la pregunta, y de nuevo tengo que saludar a Nair quizá porque la hemos debatido harto. ¿Qué es lo que pasa cuando las universidades ya no se pueden legitimar ni por la formación de profesionales ni por la producción de investigación? ¿Qué pasa cuando existen otras vías alternativas a las universidades para acceder a títulos avanzados? Que es algo que pasa, por ejemplo,
exageremos un poco. ¿Por qué voy a ir a la universidad si un youtuber gana muchos millones más? Por ejemplo, por decir así. ¿O por qué por qué una empresa va a contratar los servicios de investigación de una universidad cuando un centro de investigación aplicada que no hace docencia es mucho más actualizado y pagan mucho mejor a los investigadores y hacen muchas cosas mucho más importantes en ese ámbito en particular? Eso tiene consecuencias filosóficas de la crisis de la idea de la universidad, pero en términos prácticos tiene consecuencias que ya están empezando a experimentar las universidades, que es reducción del financiamiento. Se reduce el financiamiento de investigación y se reduce el financiamiento de las universidades. 90-2000 fue históricamente un periodo donde las universidades recibieron muchísimos recursos, pero hoy en día son cada vez menos, ya a nivel general. Entonces la pregunta es, o más bien, para enfrentar un entorno donde la relevancia de las universidades ya no está dada por sentado, la pregunta debe ser, dentro de cada universidad, reflexionar sobre aquello y a partir experimentar con qué otras fórmulas puede adquirir la relevancia que tenía anteriormente o al menos asegurar su pertinencia actual. Claro, claro. José Pablo tiene una pregunta, dice, ¿en tu investigación has encontrado alguna diferencia entre el funcionamiento de carreras de tipo más técnico, aplicadas, las de un carácter más, y las de un carácter más especulativo, las ciencias básicas o las carreras humanísticas? Sí, a ver, porque yo creo, a ver, en las carreras técnicas en sí, es decir, formación de nivel superior de tipo técnico, normalmente son dadas por instituciones distintas a las universidades. Y esas lo que hemos encontrado es que cada vez tienen mayor relevancia, porque son carreras cortas, son flexibles, son para estudiantes en edad no tradicional, etc. Por ejemplo, solamente para señalar, en el caso chileno, a partir del año, si mal no recuerdo, 2018, la matrícula en ese tipo de carreras igualó a aquellas de las universidades. Antes era siempre primera opción de las universidades, hoy en día es cada vez menos, más al ámbito técnico. Y es precisamente porque enfrentado a la situación de una carrera de 5 años versus una carrera de 2 o 3 años, pero con salidas más inmediatas, en un contexto de incertidumbre laboral, las personas casi racionalmente escogen las carreras de menor duración. La otra cuestión importante es que, y eso yo creo que es algo que habría que debatir en otro punto, pero donde en las universidades la tensión es entre investigación y docencia, en los centros de formación técnica o en las instituciones dedicadas a la formación técnica, es entre economía y docencia. Es decir, cómo responder a las demandas de determinados mercados laborales sin transformarme meramente en una extensión de la empresa en particular. Es decir, cómo asegurar que formo profesionales de carreras cortas, de ámbitos técnicos, pero sin responder de manera inmediata a lo que me están demandando. Ahí la tensión en ese sentido no es entre investigación y docencia, sino que demandas del mercado laboral y los focos docentes que la institución legítimamente establece como prioritarios. Y lo que uno encuentra en el ámbito de las facultades, en ciencias sociales y humanidades, por ejemplo, es que esta lógica está ahí también. Es decir, ahí también hay planificación estratégica, ahí también hay uso extensivo de indicadores y ahí también hay una completa adopción de este paradigma de la nueva gestión pública. La diferencia es que discursivamente hay un mayor rechazo, es decir, se critica de que esto, en lógica de esto no es, respeta el espíritu de la institución, etcétera, pero la adopción está ahí. Y de la misma manera, eso se reproduce en los académicos, es decir, ¿qué dice la literatura sobre los académicos de ciencias sociales y humanidades? Que se adaptan a esto, es decir, empiezan a publicar mucho más, empiezan a intentar a vender sus servicios docentes en distintos ámbitos, etc. Y eso no hay que interpretarlo como una cuestión ética, es decir, ellos son miembros o somos miembros de una organización y esa organización establece racional o irracionalmente ciertos incentivos para el desarrollo de determinadas carreras. Entonces, si es que hay un académico que desea progresar en su carrera en particular, se ve fuertemente impulsado hacia a operar como un académico emprendedor de sí mismo.
es decir, teniendo contactos con la industria, publicando en determinadas revistas y asignándole, y esto es algo que duele especialmente desde ese ámbito, o que se declara que duele especialmente desde ese ámbito, asignándole muy poco valor a la docencia, porque la docencia en general en las universidades no es tan valorada como la investigación. Por lo tanto, la docencia se concibe como una carga. Tengo que hacer docencia. Y no se le pone el empeño correspondiente por eso. Pero en cambio, la investigación es aquello que es redituado, lo que permite adquirir prestigio, lo que permite posicionarse en el campo, etc. Entonces, por eso yo creo que el abordaje organizacional que estamos avanzando acá, o en el que hemos venido en realidad trabajando hace años, es tan importante porque este no es un problema de los académicos, no es un problema individual, pero es un problema de la estructura organizacional y cuál es la realidad en virtud de la cual toma sus decisiones. Y justamente eso es lo que tiene que tematizarse o más bien reflexionarse, porque hoy en día esto se discute en términos de capitalismo académico y pauperismo, es decir, se espera que todos publiquemos a una tasa impresionante en las mejores revistas, siempre en inglés, y si no es Q1, Q2. Pero aquello quizás no sea la fórmula de relevancia de la institución. Quizás aquello sea una inversión a corto plazo, pero que no conduzca a asegurar la pertinencia de la institución. Entonces creo que hay que empezar a tematizar estas cuestiones. Yo creo que crecientemente se hace, estimados. Es decir, hace poco, me parece que 2 universidades sacaron un comunicado señalando de que no iban a participar en el ranking más importante de universidades. Y aquello ya es un movimiento importante, porque en este régimen de capitalismo académico y de nueva gestión pública, los rankings internacionales se convirtieron como todas las universidades quieren subir en los rankings, hacen seguimiento de la metodología, porque les da prestigio, los convierte en algo, en la institución referente en la zona, etc. Pero que una institución de tanto prestigio opte por salirse del ranking, significa que estamos al menos poniendo en cuestión los rankings. De quizás estamos descubriendo o redescubriendo de que los rankings no pueden o no describen completamente la realidad de la calidad, sino que más bien son una simplificación, pero que dado que hemos confundido esa simplificación con la realidad, vale la pena salirse de aquello. Ahí yo creo que los rankings son relevantes, en tanto no confundamos que esa es la única forma de medición. La acreditación, la evaluación externa son cuestiones importantes, pero no reduzcamos estas organizaciones que por definición son reflexivas a aquello en particular. Aquello es una fuente de información relevante como otras, pero tiene que ser procesada dentro de la organización. Y eso requiere reflexividad. Si no, simplemente es adecuación a algo que está externamente y hay un sacrificio consecuente de la autonomía. Mónica Santamaría dice, excelente, Julio, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Andrés Amat Cáceres. Dice, a propósito de legitimidad, eficacia y los espacios de investigación, quisiera remontarme a los años 70 con posterioridad al golpe de Estado. En el libro negro de la intervención norteamericana en Chile, de Armando Uribe, acá se menciona que para los organismos de inteligencia y control de Estados Unidos, el mayor peligro para las corporatocracias que opera tras ese gobierno es justamente lo que tú mencionas como organización reflexiva. Lo mismo pasó en otras prestigiosas universidades latinoamericanas, en donde se vetaron a profesores y contenidos. ¿Cómo no olvidar que en los últimos 30 años ninguna escuela de derecho reparará en algún momento las eternas injusticias y falta de voluntad por reflexión sobre nuestro subdesarrollado país? Saludos y felicitaciones por la conferencia. Muchas gracias, Andrea. Por cierto, se dio a nivel, bueno, en Chile, facilitado, por cierto, por el golpe de Estado, pero se dio también en otros países y siempre fue con una violencia simbólica notable, es decir, en el caso chileno fue una violencia física, pero se dio en Inglaterra también, de la mano del gobierno de Thatcher, de una manera de imponer una nueva lógica dentro de las universidades. Es decir, partir de un pay for money. Si usted quiere recursos, tiene que ganarse los recursos. Y entran ahí sistemas de seguimiento, sistemas de vigilancia, etc.
Yo creo que ahí el caso chileno es especialmente interesante porque dado que comenzó esto hace tanto tiempo, está la intervención de las universidades que luego se fue consolidando hasta la constitución de un cuasi mercado de las universidades, eso ha implicado de que este paradigma de la nueva gestión pública casi se ha naturalizado dentro del sector como la única alternativa posible. Y eso en Chile, pero también uno encuentra recientemente en América Latina. Y esto es problemático porque si América Latina tiene una tradición notable en dos ámbitos en particular. Por ejemplo, tenemos el movimiento estudiantil de la Reforma de Córdoba, con su foco en la participación y en que la universidad no podía ser una torre de marfil, y todos los procesos de democratización que surgieron a partir del proceso de Reforma de Córdoba. Y luego, enlazado con lo anterior, América Latina tiene una cuestión. La tercera misión universitaria es algo que hoy en día recibe cada vez más atención en las universidades europeas. La tercera misión social universidad. La idea de extensión. La idea de extensión es una idea latinoamericana, es la idea de que simplemente la docencia junto con la investigación son por cierto necesarias, pero que las universidades tienen un compromiso con los territorios en los cuales ellas están insertas y el país, etcétera, y a un nivel global, uno podría explorarlo también. Dicha idea de extensión se fue un poco dejando de lado en el contexto de estas iniciativas de despolitización y también dentro de este paradigma de la nueva gestión pública, precisamente porque la extensión no es tan fácil medirla. Por ejemplo, la extensión universitaria se realizaba en el contexto chileno a partir de cuestiones como radios universitarias, televisión universitaria, teatro, cultura en general, una labor sumamente importante. Hoy en día, aquello es reconocido como vinculación con el medio y adopta una lógica bidireccional, que hace que sea más importante. Pero ahí uno no tendría que perderse que la extensión universitaria es una tradición latinoamericana que ¿sí? Que es reconocida cada vez más por parte de las universidades europeas, como algo que las universidades deben hacer. Entonces, yo creo que es necesario retrotraer o pensar en la tradición específicamente latinoamericana que tenemos en términos de compromiso social o difusión cultural, justicia, etcétera, y también en términos de participación, en que tenemos toda una tradición histórica de reflexión sobre eso que actualmente se discute, no para adoptar ciegamente todo aquello, no es para que la universidad sea solamente exención, que la universidad sea toda participación, pero sí al menos para reconocer de que existen alternativas a la nueva gestión pública. Existen alternativas a este régimen centrado en la eficacia y eficiencia que se ha naturalizado progresivamente dentro del gobierno de las universidades de América Latina. Y eso es reflexividad, es decir, ver el pasado y examinar no solamente aquello que se describe como causal de lo que es ahora existente, sino que ver otras fuentes alternativas, otras historias posibles de las cuales se puede aprender para formular algo que quizás pueda ser más relevante hoy en día. Pero eso implica, por cierto, el ejercicio que estamos haciendo acá de no considerar como natural lo que hoy existe, ponerlo en cuestión y a partir de ese poner en cuestión, examinar otras alternativas y otras fuentes de aprendizaje que nos permitan hacer pertinente la organización. Pero estás muteado, disculpa, Carlos. Lindsay Carrillo Valdés dice, gracias, doctor Labraña, por la conferencia sobre la reflexividad organizacional. ¿Qué factores pueden aumentar o disminuir las capacidades y prácticas reflexivas de las instituciones de educación superior? Eso ya está difícil. Muchas gracias, estimados, pero factores, yo creo que, a ver, estoy pensando en distintas alternativas. Uno podría decir que primero esto deben crearse espacios organizacionales para la promoción de esta contingencia. Es decir, uno debería crear, por ejemplo, espacios de discusión dentro de la organización en distintos niveles, en los niveles académicos, en los niveles de gestión, en el nivel de gobierno general, donde las personas puedan abiertamente discutir sobre lo que es hoy día existente. Es decir, sin naturalizar de que lo que hay hoy día es lo mejor.
no solamente reactivamente, sino que crear, por ejemplo, espacios de discusión, consejos académicos, por ejemplo, donde se debata qué es lo que hay hoy en día. También, por cierto, espacios de retroalimentación en que dichos consejos o dichos espacios de discusión puedan asociarse al proceso de toma de decisiones. Una cuestión sumamente importante es que esta reflexividad requiere la puesta en cuestión, requiere contingencia. Entonces también es importante la discusión con personas que no están convencidas de lo que estamos haciendo dentro de la universidad, pero también fuera de la universidad. No queremos que la universidad, menos que nada, se convierta en una réplica de aquellos que están convencidos en hacer aquello que están convencidos, sino que requiere necesariamente integrar a aquellos que no están convencidos, por ejemplo, aquellos defensores de la nueva gestión pública. Sería relevante que también participaran en este debate. O gente que está fuera de la universidad, porque precisamente la mirada externa a la universidad impide que ésta caiga en su propia en pura autorreferencia. Hace que la universidad ponga en cuestión aquello que da por sentado. Le fuerza u obliga a que los académicos, por ejemplo, en el caso de la extensión, obliga a que los académicos se pregunten sobre la relevancia social de sus investigaciones. No que las subditan o no que las subordinen completamente a aquello, pero sí les hace preguntarse, ¿y esto que estoy haciendo en qué medida es relevante para mi entorno? ¿En qué medida esta investigación es importante? ¿Cómo me estoy vinculando con lo que está pasando allá afuera? Y perfectamente puede no vincularse, si no es obligatoriedad, pero al menos que exista esa reflexividad y esa puesta en contingencia sobre cómo hacer. En cuarto lugar, uno podría pensar en algo mucho más en términos de decisiones, es decir, la jerarquización académica tiene que estar alineada con estas prioridades institucionales. Es decir, si la jerarquización, si una organización prioriza, como ocurre en Latinoamérica, una universidad prioriza sistemáticamente la investigación, entonces no puede extrañarse que la extensión sea algo que se lleva a cabo solamente a partir de iniciativas particulares. De la misma manera, si es que los procesos de jerarquización académica sistemáticamente se centran en, por ejemplo, la publicación en revistas de alto impacto de corte disciplinar, entonces no puede sorprenderse de que las iniciativas inter y transdisciplinarias sean largamente excepcionales o dependientes de la motivación de personas particulares. Lo que uno pide acá no es algo en particular, un contenido de la decisión en particular, sino que más bien una coordinación entre estas importantes estructuras que son los procesos de jerarquización académica con las prioridades de la institución. ¿Para qué? Precisamente para que haya una consistencia entre el plano cultural de la organización y el plano de jerarquización, de manera de que no haya esta tensión que crecientemente, no solamente en la América Latina, sino que en general se sienten en el estamento académico, donde sienten que están convocados a tener un rol social, un rol emprendedor, un rol en términos de género, un rol en términos de investigación, etcétera, 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 pero ven que sus procesos de jerarquización académica se centran principalmente en cuestiones de investigación. Por lo tanto, una sincronicidad o alineación, perdón, entre ambos ámbitos me parece que es condición necesaria para aquello. Y finalmente, en general, espacios de diálogo interdisciplinar, interprofesional y también con personas o representantes fuera de la organización. Uno aprende solamente cuando uno se ve enfrentado a cuestiones que no sabía, con personas con las cuales no está de acuerdo. Y eso también es válido para las organizaciones y para las universidades en particular. Una universidad que tiene como fuente de aprendizaje solamente ella misma, difícilmente puede aprender. Ni requiere, en este sentido, de hacer un uso productivo de sus propias tensiones, de personas que no están de acuerdo con lo que hace, y también de personas externas, de personas que no son universitarias, pero que esperan algo de la universidad. Eso, creo, como para empezar solamente. Fíjate que me ha parecido muy interesante lo que señala sobre los puntos ciegos de la reflexividad universitaria, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esta pregunta del Lindsay. Por ejemplo, tú observas que en las reuniones de planeación, en esas reuniones que son importantes porque se está reflexionando precisamente sobre todas las operaciones que la organización tiene,
muchas veces no se reflexiona sobre la semántica de estas reuniones, es decir, cuáles son los conceptos principales que hay detrás de la conversación en los procesos de planeación. Bien podría decirse, valdría la pena reconocer estos conceptos, de dónde provienen, los conceptos que se utilizan, que puede ser, digamos, el asunto de la adaptación al entorno, que proviene de teorías que conocemos muy bien, o asuntos que tienen que ver con habilidades cognitivas específicas de la organización, que son motor de todos los demás procesos, que también provienen de escuelas de planeación y que muy pocas veces se reconocen en sí mismas. Es decir, no hay un reconocimiento del lenguaje que utilizamos, de dónde viene ese lenguaje que utilizamos que nos permite hablar de lo mismo y no pensar en cambiar esas semánticas sobre la planeación organizativa, por ejemplo. O el caso que también señalabas, que me parece fundamental, que una cosa es la planeación y otra muy distinta es la ejecución. Y a la hora en que se leen las actas de reuniones de los distintos niveles, de profesores, de administradores, de autoridades superiores de las universidades, muy pocas veces se recuperan los compromisos planteados anteriormente. Es decir, muy pocas veces se reconoce, se hace la lectura general de las reuniones pasadas, pero no se verifica qué pasó con los compromisos que se establecieron. ¿Cuántos se cumplieron? ¿Cuántos no se cumplieron? Y que es un buen criterio, digamos, para ver si los procesos de planeación, de debate, de prospectiva, se están desarrollando o no se están desarrollando. No sé, puntos ciegos en la reflexividad universitaria que son claves. Claro. Sí, pues que yo creo que, mira, primero, Carlos, a la definición de Luhmann de plausibilidad es aquello que es autoevidente, que uno no tiene que, no pone en cuestión. Pero creo que las universidades deberían poner sistemáticamente en cuestión aquello que es plausible, es decir, alejarse y ver, a ver, ¿cómo estamos debatiendo esto? Por ejemplo, en los 90, toda la planificación estratégica estaba bajo el principio de la principal función de las universidades es la formación de capital humano avanzado. Uno podría haber tomado aquello y preguntarse, ¿por qué estamos pensando en las universidades solamente en términos de capital humano? ¿Hacen esto y es efectiva? Entonces, tomar aquello como una semántica y interrogarse, ¿es realmente esta la manera? Y no solamente discutir, por ejemplo, como se hacía en ese entonces, qué ámbitos requieren mayor capital, preguntar sobre las condiciones de enunciación en las cuales se debate. Y luego, lo otro, completamente de acuerdo contigo, es decir, memoria. Y uno encuentra en las universidades o en las organizaciones universitarias una tendencia a la repetición de esfuerzos, es decir, a esfuerzos de reforma, pero que no aprenden necesariamente de esfuerzos de reforma anteriores porque se olvidaron. Y eso lo describe Luhmann no en relación a las universidades, sino que en Organización e Indecisión lo describe en el capítulo, ahí está, Cambio estructural, la poesía de la reforma y la realidad de la evolución. Y es porque hay algo que hay una especie de poesía de la reforma donde se intenta sistemáticamente hacer algo con grandes palabras, pero no se aprovechan los esfuerzos de reforma anteriores que simplemente se olvidan y se hacen referencias como inexistentes. Y eso pasa al nivel general, pero también al nivel de las actas, como mencionabas tú. Es decir, no hay un seguimiento de las actas, sino que parece que la función del acta es generar un acuerdo en el presente y después olvidarse del acta, porque no se le hace una referencia exacta. Entonces yo entiendo por si acaso que esto es común en las organizaciones, pero yo creo que uno debería tener más altas expectativas de organizaciones que se autodescriben a sí mismas como reflexivas. Es decir, deberíamos tener la expectativa de aprender de la reforma anterior, de las reformas exitosas y de las reformas que fracasaron. Es decir, tener en cuenta aquello y de esa manera autoobservarse. Uno puede aprender, por ejemplo, mucho más de una organización, una organización, perdón, puede aprender mucho más de sí misma a partir de lo que fracasó que de donde tuvo éxito. Y sin embargo, ambas terminan en el olvido en esta poesía de la reforma. Yo creo que la memoria, siempre es selectiva, por cierto, pero la memoria es importante. Es decir, siempre va a ser selectivo.
pero al menos quizá seamos decididamente selectivos, es decir, asociemos nuestra selectividad a una decisión explícita, que no sea simplemente algo que pasa por evolución. Pues hay muchos puntos que tocaste. Daría muy bien para una discusión más adelante. Bueno, pues de alguna u otra manera agradecemos sinceramente a nuestro estimado invitado, el doctor Julio Labraña, por su brillante conferencia titulada Racionalidad, Reflexividad y Teoría de Sistemas en el contexto de las organizaciones universitarias. Sus observaciones densas, complejas y enriquecedoras han contribuido significativamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Julio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos quienes participaron, por cierto, estamos en contacto. Este es un esfuerzo continuo, así que muchísimas gracias de nuevo.